Bueno, yo había dividido la clase en un criterio que obviamente puede ser, es muy subjetivo, es decir, porque las partes en lo que yo lo divido tienen mucho que ver con mi criterio o con las formas en que se pueda dividir, digamos, toda esta temática. Tengamos en cuenta que cronológicamente estamos hablando de 2 años y un poco más, por lo tanto las clases no van a ser puramente cronológicas, no lo vamos a ver desde ese punto de vista, por más que clases como hoy sí van a implicar un criterio temporal de arrancar desde lo más lejano a ir hacia lo más cercano, pero las próximas clases no es que vamos a arrancar donde dejamos, no, hoy por ejemplo nos vamos a ocupar de la cuestión política, es decir, meternos en el origen del golpe, el origen de la revolución, o si lo quieren llamar, como quieran llamarlo, es decir, lo digo siempre, es tan irrelevante el concepto, si lo entendemos como interrupción del régimen político, sí, o sea, hay un cambio en las instituciones, pero como ya señalamos en las clases anteriores, las instituciones no cumplían su rol, claramente no funcionaban y ni siquiera funcionaban dentro de la lógica democrática, ¿no? Ya hemos dicho que la etapa anterior no fue una etapa democrática, caracterizada por lo que fue el fraude electoral y en buena parte ciertas prácticas administrativas y institucionales que poco tenían del espíritu republicano que los sectores dirigentes en muchos casos se enorgullecían de haber asumido. Pero bueno, en otra clase vamos a buscar la parte económica, la parte específica de lo que es, por ejemplo, las relaciones laborales, la cuestión de la guerra, es decir, cada clase va a tener una temática particular. Obviamente que algunos temas, estamos yendo y viniendo, van a repetirse en el sentido que los vamos a ver, porque bueno, la historia es así, los temas se interrelacionan, la cuestión política, económica, social, cultural, todo se va a interrelacionar. Pero claramente en cada clase vamos a abordar los temas desde una perspectiva específica. Y hoy le toca a lo que es el surgimiento de la revolución, cómo la revolución se va gestando, cómo se va desarrollando los primeros pasos de la misma, qué medidas se establece, quiénes son los que asumen el gobierno en principio, cómo se va desenvolviendo y qué cambios y qué medidas, digamos, la revolución va a terminar imponiendo en algo, como dijimos, ¿no? Que se va desarrollando sobre la marcha. Y eso nos sirve mucho para lo que es introducirnos. Nosotros dijimos que el golpe se daba, en realidad el golpe se da en medio de lo que se llamaba década infame o república conservadora, donde si bien había habido algunos intentos ya hacia finales de la década del 40, durante el gobierno del antipersonalista Roberto Ortiz, de dar un paso atrás o finalizar las prácticas de falseamiento electoral, con la muerte de Ortiz y la asunción de Castillo, esto suponía un retorno a lo que es la política dirigida y a lo que es las elecciones, entre comillas, y mucho más cuando se sabía que iba a ser Robustiano Patrón Costas el próximo presidente, un hombre conservador, pero casi ultramontano, podemos llamarlo, es decir, un hombre rancio, con muchos intereses en lo que eran los ingenios azucareros del norte, es decir, y a su vez un hombre que se había demostrado en favor de la causa de los aliados. Recordemos que en 1939 ya tenemos la Segunda Guerra Mundial y donde Argentina, durante la presidencia de Castillo, asume una política de neutralidad que no es muy distinta a la tradición argentina, digamos, del nacionalismo a nivel, por lo menos en lo que es relaciones exteriores, que se había un poco desviado en la década del 30, sin duda, cuando vimos el Pacto Roca-Rancina, un poco detallamos cómo ese nacionalismo a nivel económico había empezado a decaer y incluso había llevado a la Argentina a firmar un pacto bastante espurio en lo que es la concesión de beneficios económicos y la posibilidad de autodefinir su propia política económica. Ahora bien, la revolución marca el final de este proceso y eso nos ayuda un poco a entender qué es lo que se quiere acabar, si se quiere terminar con eso. Ahora, ¿a dónde va la revolución? Nadie tiene idea.
nadie que estuviera fuera de los círculos de poder, y los que estaban en los círculos de poder en realidad tampoco entendían mucho, o tampoco, si bien tenían objetivos, cada uno los tenía, cada grupo militar, que tenían vínculos con los sectores civiles, pero los que van a mandar acá son los militares, a partir de acá. Es decir, el gobierno va a estar en manos de los militares, la participación de los civiles es muy reducida y si existe está relegada a lo que es las decisiones del gobierno. Es decir, los militares sintieron que era su hora, es decir, sintieron que era su hora principalmente porque tenían obviamente una visión de lo que era el ejército y una visión de lo que era la política hasta ese momento. Es decir, en muchos elementos del golpe, sobre todo cuando vaya avanzando, se va a destacar esta idea de la virtud del soldado, de los valores que reúnen los militares a diferencia de una clase política a la cual se la va a condenar desde diversos aspectos. Y vamos a ver que el espíritu militar va a estar presente constantemente en lo que es la revolución, como marco a seguir, como repertorio de valores. Es decir, el elemento militar va a estar muy caracterizado, por más que dentro del gobierno militar se va a desarrollar el gobierno de las instituciones republicanas, es decir, los militares van a montar su gobierno sobre las instituciones republicanas, no van a crear instituciones militares propias. Bueno, arranca el gobierno, o por lo menos intenta arrancar un nuevo régimen, y ¿quién es el que va a asumir el poder en este caso? ¿Quién va a intentar? Porque no va a asumirlo directamente. El ejército, para entender lo que se desarrolla posteriormente, tenemos que entender cómo está formado el ejército. Es decir, quiénes componían las Fuerzas Armadas. Acá yo les marco que es un gobierno que no tiene programa ni tiene líder, definitivamente. Si alguien le preguntaba hacia dónde va a ir el gobierno en junio del 43, nadie tenía idea. Porque nadie sabía quién era el líder, quién le iba a liderar, cómo le iba a liderar, cuáles eran las ideas de los líderes, se sabía muy poco. Pero quien comanda la revolución fue Arturo Rawson, quien era un hombre que no tenía, digamos, un rumbo muy claro a seguir. Se suponía que por sus vínculos con los políticos tradicionales iba a decantar hacia hacer una disolución del gobierno y que pronto iba a restaurar las elecciones. Y que mostraba simpatías por cuestiones, digamos, ideológicas o por cuestiones institucionales con la neutralidad, pero que ante el escenario mundial que se empieza a establecer, era lo más probable que se decidiera en favor de la causalidad por una cuestión estratégica. Acá tenemos que pensar que la guerra empieza en el 39, y una cosa es la guerra del 39 y otra cosa es la guerra del 44. Ustedes sabrán que en el 39 al 41 es el momento de Alemania. ¿Sí? Los alemanes al poco tiempo toman París y parecía que, tengamos en cuenta que Estados Unidos no había ingresado en el conflicto, que la guerra no les iba a ser demasiado complicado. El ataque a la Unión Soviética, el ingreso de Estados Unidos va a empezar ya para 1943, justo el inicio a finales de este año, ya empieza a marcar un vuelco, digamos, sobre lo que va a ser el desenlace de la guerra y qué posición asume Argentina. Porque eso también se va a discutir, va a haber muchos que por ahí no estén a favor de lo que es la neutralidad, pero por cuestiones estratégicas o por la idea de quedarse con algo de la torta una vez definida una guerra que parece tener un desenlace obvio, digamos, van a tratar de romper relaciones con el eje o por lo menos promover eso. Lo cierto es que en este interín, 40 horas después, Rawson ni siquiera asume. Lo cual nos empieza a mostrar las divisiones que hay en el ejército. Hay distintos grupos, pero podemos centralizarnos en dos. Los primeros son el sector más bien tradicional, que seguía la línea de Justo, es decir, el hombre más fuerte de la concordancia. Son liberales en algunos, conservadores en otros aspectos, dependiendo del grupo que uno quiera tomar, o en unos casos podríamos colocarlos dentro de lo que es el tradicional liberalismo conservador, que involucraba a los jefes del ejército, o sea, a la élite militar.
En esta élite militar había una definición muy clara en favor de la causa aliada, entre los que promovían la ruptura de relaciones con el eje. Del otro lado tenemos a los nacionalistas, que es un grupo que ya en el 30 habían asumido una importancia menor, pero importancia al fin. De hecho habían protagonizado el levantamiento de Uriburu y esa primera etapa, digamos, que fracasa. No son los mismos nacionalistas, como dijimos en la clase pasada, este es un grupo de nacionalistas mucho más amplio. ¿Sí? Vamos a ver que un nacionalismo que ya piensa en términos de población, de masas, en términos de pueblo, más que en términos de élite, como era el nacionalismo anterior. ¿Quiénes integran este nacionalismo? Los sectores intermedios del ejército. En muchos casos estamos hablando de sectores intermedios y también sectores sociales diversos. Nuevas clases medias tradicionales, podemos también afirmar. También tenemos hijos de inmigrantes. Tenemos, en el ámbito nacionalista, tenemos un grupo bastante más heterogéneo. Eso es algo que vamos a ver en particular. Ahora bien, cuando con la caída de Rawson, una caída, digamos, particular, porque no llegó ni siquiera, formó el gabinete, sí, pero no llegó a asumir, nos empieza a mostrar que hay un grupo dentro de los militares que empieza a tener un rol, digamos, importante y después determinante. Es un grupo que va a dirigir la revolución desde que no desde que se conforma, pero sí a partir de finales de junio, que es el grupo de oficiales unidos en realidad es la denominación tradicional que tiene este símbolo, lo conocerán ustedes. Es el grupo sí, de nacionalistas, de los cuales tenemos personajes de distintos orígenes, algunos más vinculados al conservadurismo, otros más vinculados a los radicales, pero que tienen ideas bastante en común y que además tienen ciertos orígenes también comunes. Si los vemos, son coroneles, tenientes, capitanes. Capitanes hay un mayor, nos está hablando que no son la élite del ejército, son los cargos intermedios, es decir, intermedios hasta ahí. Coronel es un cargo, es el más alto, por decir, los intermedios. En el caso de Perón era coronel, Ábalos también era coronel, son los hombres, el caso de Perlinger también era coronel, es decir, son los hombres más importantes, pero tenemos presencia de distintos aspectos políticos y de distintos ámbitos o orígenes sociales. A ver, con respecto a las ideas, es difícil hacer una diferenciación muy exacta, pero hay algunos principios que los engloban a todos. Es un grupo nacionalista, y ser nacionalista en esta época ya adquiere un tinte antiimperialista. Cuando decimos antiimperialista nos referimos estamos hablando de una época donde obviamente Estados Unidos tiene un rol preponderante entre lo que es América. Estados Unidos es quien se impone como país predominante dentro de lo que es la política internacional americana. Si el concepto de patio trasero se va a aplicar ahora y después se va a hacer mucho más importante, pero ya en esta época Estados Unidos ya piensa en su patio trasero cuando piensa en América, y más teniendo en cuenta que Argentina y Brasil son dos países bastante importantes a nivel político y económico para tener en cuenta, para ver cómo y para vigilar sus decisiones, o por lo menos tratar de si se puede controlarlas o modificarlas. Pero también es una época donde en 1917 la revolución soviética, no había pasado mucho, pero sí la importancia de los partidos comunistas, de los frentes populares que se habían formado en Europa, es decir, las ideas de izquierda y los grupos políticos de izquierda también tenían su relevancia. Saben que los partidos comunistas, bueno, lo aclaro, en los diversos países, si bien en la Argentina es un grupo minoritario, pero es un grupo activo, no tienen dirección propia, responden al Partido Comunista de Moscú. Si el Partido Comunista, si el Internacional Socialista dice que tienen que ir para un lado, van para un lado, si el día siguiente tienen que ir para el otro, van para el otro. No tiene ningún problema en ese sentido. Hasta 1941, el enemigo era Estados Unidos, con este grupo, a partir de 1941 el enemigo es Alemania, bueno, va variando. ¿Sí? Pero sí, los comunistas habían logrado, y buena parte del socialismo, habían logrado una influencia muy importante a través de los frentes populares, estas uniones que se daban con grupos liberales, incluso con grupos conservadores, como para oponerse a los grupos fascistas.
Y dentro de este nacionalismo que asume el GO hay una clara tendencia de anti-norteamericanismo, pero también de anticomunismo. ¿Sí? Hay un carácter antisoviético muy importante. ¿Sí? Se habla en este caso, sí, acá empieza a plantearse el concepto de la lucha entre dos posiciones imperialistas. El concepto de tercera posición empieza ya a hacerse presente o empieza ya a caracterizarse, no digo definirse, pero sí empieza a evidenciarse dentro de que es este grupo. La idea de que hay dos imperialismos que están bordeando, que están tratando de ingresar e intervenir, y lo hacen en la política argentina, y que el Estado tiene que, en su defensa de su autodeterminación, tiene que gobernar o tiene que destruir estos dos imperialismos, por lo menos destruir su injerencia dentro del territorio argentino. El anticomunismo ya lo hemos planteado. Tengan en cuenta que el comunismo además es visto como un elemento no solo puede tener su significado a nivel económico, sino a su nivel cultural o como una ruptura de valores tradicionales que este grupo conserva. Es un grupo de carácter católico y también es un grupo, digamos, en el cual el orden es un elemento fundamental. No es un grupo que se defina como capitalista desde ya, pero también es un grupo que se define como anticomunista. Y claramente antiliberal, la idea de que el liberalismo fracasó y la realidad argentina es una muestra. ¿Sí? Es un grupo que no tiene simpatía ni por el liberalismo económico ni por las tradiciones liberales características y progresistas de la Argentina. Es decir, hoy llamaríamos un grupo antiprogresista sin duda. Y que no tiene mucho que ver y que si bien no plantea o no se muestra un deseo de romper con las instituciones liberales, sí con la visión liberal del mundo, claramente hay un rechazo muy claro. Entonces, sobre estos elementos se posiciona el GO sobre una realidad argentina que define, digamos, como bastante caótica o como bastante difícil de suponer hacia dónde va. Bien. Ahora, ¿qué significaba esto en términos de ideas prácticas o de cierta praxis política o económica? Bueno, los militares del GO, dentro de lo que es su entendimiento o sus propuestas, entienden un concepto nacionalista en boga, digamos, que ya era importante, pero que en esta época pretenden llevarlo al gobierno, que es el concepto de nación en armas. La Primera Guerra Mundial había enseñado que las hipótesis de conflicto no son solamente hipótesis, se pueden transformar en realidad, y que ante una situación bélica los estados tienen que reunir las condiciones para poder afrontar una guerra o un conflicto o una amenaza. En ese sentido, el concepto de nación en armas ya era, si bien ya estaba presente, la idea era poder hacerlo práctico en la Argentina y poderlo incorporar desde el gobierno. ¿Qué significaba la nación en armas? Este concepto de que la Argentina tenía que estar en manos o tenía que autoabastecerse de bienes fundamentales para cualquier situación de conflicto o de dificultad. En ese sentido, la independencia económica, acá vemos uno de los elementos que Perón va a tomar después o que la doctrina peronista va a ser propia, el concepto de independencia económica. ¿Qué quiere decir independencia económica? No estamos hablando de no importar absolutamente nada, no se plantea el fin de la importación, pero sí se plantea la posibilidad que tengan los países y de autosustentarse en cuanto a las cuestiones más estratégicas. ¿Sí? Y en ese sentido la industria, sobre todo la industria aquello que tiene que ver con los sectores más sensibles de la industria, tienen que estar regulados desde el Estado y que los países tienen que tener la posibilidad de autoabastecerse de ese determinado tipo de bienes. ¿Por qué? ¿Qué pasa si hay una guerra? Bueno, si el Estado entra en guerra, posiblemente puede verse afectados los insumos de distintos tipos de bienes. Y si no puede hacerse cargo de ese tipo de bienes, bueno, va a perder la guerra. El caso de Alemania parecía haber sido un elemento que muchos estados tomaron como ejemplo para poder programar sus próximas políticas, o por lo menos caló muy hondo dentro de lo que son las diversas tropas o diversas fuerzas armadas de distintos países.
el concepto de independencia económica, la idea de asociar al concepto de autonomía industrial. Los países tienen que poder disponer para la redundancia, de sus propios bienes industriales para no sufrir escasez en épocas donde los países se juegan cosas importantes. La otra es la cuestión social. La cuestión social es un tema de vital importancia. Una cuestión social, como habíamos introducido, estaba, iba a decir olvidada, nunca había sido tenido en cuenta. En realidad, la situación de los obreros que venían creciendo en número y que en muchos casos, proveniendo de las migraciones internas de los sectores rurales, la cuestión social venía siendo un problema porque los salarios, como dijimos, eran de subsistencia, el problema de la vivienda era cada vez mayor. De hecho, una de las primeras medidas que va a tomar el gobierno revolucionario es congelar el pago de alquileres. Siempre entendiendo que ya es una cuestión que es insostenible para la mayor parte de la población, más si tenemos en cuenta lo que es la ciudad de Buenos Aires y los alrededores, que van incorporando cada vez más población y no hay capacidad urbana que pueda, digamos, almacenar o por lo menos comprenderlos. Entonces la vivienda es un tema muy importante, y la cuestión de la redistribución de ingresos, que eso se va a traducir con lo que es los derechos sociales y determinadas prácticas políticas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que el concepto de cuestión social, ya se va a hablar de justicia social, y el concepto de independencia económica, dos banderas que después el peronismo va a ser propias e indiscutiblemente propias, ya estaban en la Revolución del 43 y ya estaban en este grupo de militares. Cuando nos introdujimos en la clase anterior sobre por qué abordar esta temática, por qué hacer un seminario de esta revolución, porque acá sin duda se empieza a gestar el peronismo. No como movimiento, peronismo como movimiento lo vamos a tener el 17 de octubre, pero peronismo como movimiento a través de las prácticas políticas y a través de las ideas, bueno, el nacimiento lo tenemos acá. ¿Sí? La idea de que la cuestión social necesita ser abordada, no solo abordada, necesita ser resuelta, y que la idea de que la industrialización que viene desarrollando la Argentina tiene que ser encauzada dentro de lo que es un objetivo nacional. Y estos dos principios están muy claros dentro de este grupo de oficiales, que obviamente que no van a mantenerse unidos durante todo el proceso revolucionario, no, va a haber una grieta muy importante dentro de esta logia. Aclaro, el grupo de oficiales unidos es una logia, la logia es una sociedad secreta, ¿sí? En principio opera, digamos, no opera públicamente, es decir, no hace públicas sus decisiones o sus resoluciones, pero es un grupo que actúa con notable influencia cada vez más en los sectores militares. ¿Sí? Es una logia, ¿sí? No se la conoce fuera de lo que es, o se la conoce muy poco fuera de lo que es el ámbito militar, pero cada vez que va a tener una influencia y un atractivo dentro del ejército muy importante. Entonces la idea de que el Estado tiene que intervenir en la economía para cumplir con todos estos puntos que se encuentran acá arriba, que hemos analizado. ¿Sí? Esto se va a ver después, sobre todo cuando veamos, ya lo saben ustedes, con el gobierno peronista, cuando algunos servicios fundamentales son nacionalizados. El petróleo, el gas, la energía, durante el gobierno de Perón, pasaron a estar en manos del Estado. Bueno, tiene que ver un poco con esta idea. La idea de que el Estado tiene que ser quien gestione recursos que son estratégicos y que hacen que la economía funcione. Hoy son temas, digamos, bastante actuales y bastante importantes. Cuando se habla de los servicios, de la nafta o de lo que tiene que ver con el transporte. Bueno, la importancia de que esos servicios, o por lo menos desde, no digo de su extracción, pero sí de su distribución, si se puede, las 4 etapas de la producción sería genial, pero por lo menos que sean controladas por el Estado, que el Estado pueda autoabastecerse de determinados bienes o determinados recursos, más en un país como la Argentina, que sabemos que no debería ser un problema en cuanto a lo que es sus condiciones naturales para poder hacerse cargo de estos recursos que son tan indispensables para que una sociedad funcione. ¿Sí? Bueno, lo cierto es que cuando Rawson es expulsado, principalmente por influencia de este grupo, de esta logia, se tiene que definir quién lo va a suceder. Y el GO, en
accionar casi de contrarreloj, en 48 horas se ocupa de definir, o por lo menos sí de imponerse frente a los demás grupos militares a la hora de colocar al presidente. Y el presidente no es si bien es un hombre que tiene relaciones con el GOU o se va a volcar con el GOU de manera temprana, no podemos decir que es un presidente que sea un nacionalista importante o fanático, ni mucho menos. Es un hombre muy respetado dentro del ejército, es el hombre que se había rebelado contra Ramírez, contra Castillo, es precisamente Pedro Pablo Ramírez, y Castillo, como habíamos visto, lo había despedido como ministro de guerra, y bueno, es uno de los hombres que también había participado en la revolución, un hombre de mucha ascendencia dentro de lo que es el círculo militar y con importantes apoyos políticos, es quien se va a hacer cargo del gobierno, ¿verdad? Que es el caso de Ramírez, Pedro Pablo Ramírez. Ahora quiero detenerme en una cuestión que es sobre cómo el GOU, hay documentos del Grupo de Oficiales Unidos que nos permiten mostrar cómo empieza o qué diagnóstico hace sobre la situación política, lo cual nos explica un poco entender las causas por las cuales la mayor parte de los militares se vuelca a terminar con el gobierno de Castillo. No es solamente terminar con el gobierno de Castillo, es terminar con un sistema institucional o prácticas institucionales que dejan mucho que desear, y bajo la idea de que el país se encuentra bajo una situación de caos internacional y que se encuentra principalmente en la deriva política. Bueno, un poco acá lo podemos ver cuando señala: el pueblo no será tampoco quien elija su destino, sino que será llevado hacia el abismo por los políticos corrompidos y vendidos al enemigo. La ley ha pasado a ser el instrumento que los políticos ponen en acción para servir sus propios intereses personales en perjuicio del Estado. Y el pueblo conoce perfectamente ese hecho y sabe a conciencia que él no elige sus gobernantes. Cuando se refiere de esta manera, de que no eligen a sus gobernantes, lo dice de dos puntos de vista. Por un lado, de lo que tiene que ver con, dijimos, el financiamiento de las elecciones, pero por otro lado, de que los políticos, el origen de los políticos es ilegítimo, porque los políticos no representan a los sectores populares, no representan a la esencia de la nación, que es su pueblo. Hay una descripción muy, pero muy dura de lo que son los sectores políticos. El concepto de que la nación sufre, infiltraciones de los intereses foráneos que actúan a través de distintos agentes nacionales que tienen bajo su tutela los políticos de los partidos tradicionales, desde el Partido Demócrata Nacional, de los grupos conservadores, hasta la élite del Partido Radical, el Partido Socialista. La idea es que los intereses extranjeros están presentes y determinan el accionar de los principales grupos políticos. Por lo tanto, lo que buscan estos grupos políticos es beneficiar a los sectores de los cuales son financiados y de los cuales dependen. Ante esta situación crítica es lo que obliga al ejército a intervenir. También se ve acá esta visión del ejército como aquella institución notablemente vinculada a los intereses populares y aquella que tiene un vínculo más inquebrantable con el pueblo. Es la moral del ejército, la moral del cuartel, la que le permite entender las necesidades del pueblo y la que representa mejor sus virtudes. Es el elemento y el principio por el cual los grupos militares, y principalmente el GOU, van a tratar de hacer de su accionar un elemento casi de representación de la nación en sus intereses más primordiales y genéricos. Una política corrompida al servicio de intereses internacionales, digamos, tanto de los sectores en un mundo polarizado, es lo que va a ser necesario una intervención del Estado casi de índole apostólica, pero casi de índole de salvación. Ha llegado, digamos, en sentido, la hora del ejército, porque los políticos no representan a nadie. La muestra de
la pasividad con la cual se produce la revolución y la falta de oposición nos demuestra la apatía de la población, que no siente ningún interés por una clase política que no la representa ni se interesa por ella, todo lo contrario. Entonces, estos son los elementos que hacen posible y justifican una intervención particular, pero también una intervención casi que no se plantea que sea, digamos, la lógica del país, sino que es ante un momento, digamos, determinante. El ejército hace su aparición como última salvaguarda de la nación frente a instituciones corruptas que velan por intereses ajenos. Y si uno ve dentro de lo que es también la situación económica, el planteo es bastante similar. En otro documento del GOU, ¿sí?, se nos plantea también la lógica de la política económica y de la política social, la falta de política social, si lo queremos ver desde ese punto de vista. En tanto, los capitalistas hacen a su agosto. Los intermediarios explotan al productor y al consumidor. Los grandes terratenientes se enriquecen a costa del sudor del campesino. Los grandes empleados y acomodados de la burocracia disfrutan de sus buenos sueldos sin pensar sino en qué existe esta situación dure, y el gobernante se cruza de brazos ante el aparente panorama de bienestar. Los pobres no comen, ni se calzan, ni visten conforme a sus necesidades. El diagnóstico social es más que evidente y se plantean distintos elementos acá. Obviamente el tema de los salarios, el tema de la falta de derechos laborales, o la existencia de leyes laborales que no se cumplen, porque dentro de la fábrica quien impone las condiciones son los empresarios. Ni hablar de lo que sucede en el campo. En el campo, lo vamos a ver después, en el campo no existe el Estado. Las relaciones en el campo, si alguien busca las leyes o si alguien busca alguna institución de participación estatal, no está. En el campo las relaciones son privadas. Patrón y peón. Estanciero, arrendatario, y se define todo dentro de lo que es el marco civil. El Estado queda afuera una vez que se cierra la puerta de la estancia. Entonces, en ese sentido, la denuncia es más grave porque en una época donde los sectores rurales se van acomodando ante los distintos cambios que va atravesando la economía mundial, ya vimos los efectos de la crisis del 30, pero un campo que se reacomoda, no todos los sectores del campo se pueden reacomodar, no todos poseen el capital para reacomodarse sobre la base de qué es lo que demanda el mundo. Entonces, bajo esa lógica, los sectores populares del campo son los que peor la pasan, son los que tienen que vivir día a día, y en muchos casos, como no pueden garantizar una producción, o no, en el caso de los arrendatarios, en el caso de los peones, no pueden ni siquiera conseguir una oferta de trabajo, ni siquiera temporaria, tienen que volcarse a la ciudad, a integrar el ejército de obreros que cada vez estaba creciendo en mayor medida. Y la idea de que también el problema, como vemos, no es solo económico, el problema económico es parte de un problema moral. ¿Sí? La falta de una conciencia nacional en el empresariado, el sentimiento nacional del empresariado, de los estancieros, de los burócratas, de los gobernantes. La idea de que se piensa en el país en términos macros, se piensa en el nivel de producción nacional, pero no se piensa en cómo vive la población por dentro. ¿Sí? Y eso fue algo bien característico de la economía conservadora, porque si uno analiza el gobierno conservador a través de su política económica o de su situación económica, a partir del 38 la Argentina entra a una crisis, puede salir de la crisis y empieza a crecer en términos de producción. Ahora, esto claramente no se tradujo en lo que fue el nivel de ingresos de los sectores populares, que eran la mayor parte de la sociedad. Entonces, hay una falta de conciencia muy clara de los destinos nacionales, de qué está sucediendo con el país, quiénes son los que están definiendo las políticas nacionales, es decir, y cómo viven, y cómo se vive en el corazón del país, cómo se vive en los sectores populares, cuál es el estilo de vida, cuáles son las condiciones de consumo, y cuál es el pensamiento y la organización de los sectores populares. Está todo a la deriva. No hay una conciencia y no hay un conocimiento sobre lo que sucede con la nación desde sus aspectos más fundacionales y de sus aspectos más íntegros y claros.
Entonces la denuncia va hacia todos estos aspectos, todos estos paradigmas que se están volcando hacia una situación que puede ocasionarle demasiados inconvenientes y demasiadas tragedias al país. Y lo otro elemento en el cual este grupo ve la injerencia internacional es el tema de la política exterior. Y en este caso hay un análisis mucho más global. Cuando ingresa a Estados Unidos cambia totalmente lo que es las prácticas políticas de lo que es los demás países americanos. Estados Unidos empieza a intervenir activamente en los países americanos para que lo acompañen en las declaraciones de guerra. Son cuestiones políticas. Nadie está pensando que el ejército paraguayo va a ingresar a Berlín o que el ejército argentino va a bombardear Múnich. No se piensa en los países americanos como una fuerza militar considerable, por supuesto que no. Se piensa así como demostraciones políticas. Mostrarle al eje que está completamente aislado, que tiene el mundo en contra y que los sectores aliados son aquellos que contienen el derecho para poder imponerse y el apoyo a nivel mundial. Y Estados Unidos empieza a imponer a través de sus cónsules una política de presión muy clara para que los demás países le declaren la guerra al eje, y lo logra en buena parte, porque Chile lo hace, porque Bolivia lo hace, porque Brasil lo hace. Argentina es uno de los pocos países que mantiene esa neutralidad. ¿Sí? Y se entiende esa neutralidad como el símbolo más importante de la Argentina dentro de lo que es su soberanía, dentro de lo que es la defensa de su misión como país. Es decir, la extensión de la Argentina se funda en su tradición histórica de libertad de pensamiento, de respeto a su propia soberanía, eso está dentro del GOU también, de gran país en potencia, con conciencia propia, rectora de sus propios destinos. Acá está, digamos, la base ideológica o la base doctrinaria que hace que la Argentina se manifieste como neutral. Primero, la concepción de que la Argentina es un país a tener en cuenta, es un país rico y potencialmente poderoso, de hecho lo era. Lo es, pero cada vez más en potencia, digamos así. Pero en esta época era un país, digamos, muy tenido en cuenta por las principales potencias, y también esta tradición de soberanía y de nacionalismo que la Argentina había respetado en la Primera Guerra. Mantenerse, digamos, ajeno a los conflictos o no mostrarse alineada a ningún campo ideológico o político a nivel mundial. ¿Por qué marco todos estos documentos del GOU? Porque son la base, tanto doctrinaria como la base política, que van a legitimar o van a impulsar las medidas del gobierno revolucionario. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son las primeras medidas? Apenas asume Ramírez, que en principio se rodea de políticos del GOU, la clausura del Congreso, la intervención de las provincias, la disolución de los partidos políticos, la intervención de los sindicatos y las universidades, la enseñanza religiosa obligatoria y la creación de la Policía Federal. Y tiene sentido esta serie de medidas. Si una parte del análisis del cual toman o inician su razonamiento este grupo de oficiales, las medidas tienen su lógica. La idea de que hay un sistema político que está funcionando bajo una lógica de la traición, bajo una lógica de los intereses foráneos, de este sistema político, de este grupo político, no se puede obtener nada más que desgracias. Entonces, las políticas son bastante lógicas, partiendo de su diagnóstico. Si los partidos políticos no representan al pueblo ni a la nación, sino todo lo contrario, está compuesto por intereses que representan la tradición de la nación, el Congreso tiene que ser disuelto, y obviamente los partidos políticos también, lo mismo que las autoridades provinciales. Si los sindicatos están floreciendo distintas agrupaciones que no responden a intereses nacionales, sino que tienen su dependencia principal en otros estados,
en ese caso, lógicamente, deben ser intervenidos, lo mismo que las universidades. Y también la idea del concepto de este subgrupo. Aclarar otra cosa, estas medidas no son discutidas por buena parte del ejército, es decir, son medidas en las cuales el Grupo de Oficiales Unidos, que representa los sectores nacionalistas, está completamente de acuerdo. Y la idea de que es un gobierno donde se entiende que la institución religiosa es un elemento fundamental. Si ustedes se meten dentro de lo que son los discursos de Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón tiene una fuente muy clara, que es la doctrina social de la Iglesia. El sentido es retomar desde sus medidas sociales los principios que la Iglesia había desarrollado desde lo que era el Concilio Vaticano II, finales de la década XIX, inicio de siglo XIX. ¿Cómo? Ese era el Concilio primero. Bueno, ambos en realidad. Es decir, no, es el de medida social, principalmente el León XIII, es el primero. Primero, el segundo era de los 60, creo. Bueno, puede ser, no lo descarto. Bueno, pues lo fijamos en ese caso. Pero en el Concilio Vaticano ya se nos mostraba la Iglesia volcada hacia la cuestión social. La Iglesia ya asumiendo una posición, claramente una posición que entiende que una sociedad es un conjunto, y dentro de esta idea también, que está muy presente en los sectores políticos, la idea de entender la sociedad como conjunto y no como suma de individuos. En ese sentido, la idea de que el todo es lo que tiene que funcionar para que una nación sea poderosa y tiene que ponerse por encima de las partes. No hay una negación del individuo, por supuesto, pero sí hay una idea de que la felicidad individual tiene que darse dentro de una felicidad general. Si no hay una felicidad colectiva, no puede haber una felicidad individual. Esos principios que la Iglesia ya habían brotado importante en sus distintas organizaciones y concilios, y que en ese sentido los grupos nacionalistas lo entienden claramente y lo empiezan a adoptar. Hay una alianza muy importante, de hecho la Iglesia empieza a ver con buenos ojos a la revolución, y la alianza, y hay un contacto directo entre muchos miembros de la Iglesia y el gobierno revolucionario. Sí. Enseñanza obligatoria dentro de las escuelas estatales, baloncesto, que eran en general las escuelas privadas, eso ya existía, y bueno, como dijimos, disolución de los partidos políticos y de los gobiernos provinciales. Habían salido de la idea de que si el régimen estaba corrompido, si el régimen no respondía a los intereses nacionales, todo aquello que lo hacía funcionar, o todo aquello que lo hacía girar, digamos, también debía ser, tampoco funcionaba. De hecho, ahí nacían los problemas nacían de una clase política que respondía a otros criterios y que no hacía nada ante una situación desesperante en términos macro, pero también en términos sociales. Acá lo vemos. Frente a esto se imponía la necesidad de la revolución, y frente a esto se imponía la necesidad de tomar medidas claras frente a una situación caótica, una situación de decadencia tanto moral como política. Un aspecto que también quiero marcar sobre hacia dónde gira la revolución, yo un poco lo dije, el poder gira, es decir, lo que hace el ejército es montarse sobre instituciones republicanas. ¿Sí? No crea instituciones nuevas, de hecho, la figura más importante va a seguir siendo el presidente de la nación. Ramírez, mientras gobierna, va a ser el presidente, y Farrell después, quien tenga el mando de la sartén, va a ser el presidente. Aclarar que quien realmente ejerce el poder es el ejército. Las Fuerzas Armadas, ustedes saben, se dividen en tres, pero ¿se acuerdan? La parte de la Armada y la parte del ejército. La Fuerza Aérea tiene un rol casi bastante menor. Es el ejército quien toma el poder, principalmente. Para que lo entiendan, el 40% de los cargos los tiene el ejército. La Armada tiene un 20% dentro de lo que son los cargos militares. Y también hay una participación de civiles, es decir, los civiles componen ya para el gobierno de Farrell un 40% también dentro de lo que es. Y lo otro, como digo, dentro del 60% restante, la mayor parte la tiene el ejército.
y como dijimos, dentro de todos los coroneles, ¿sí?, que han desplazado a los generales dentro de lo que es la dirección política de la revolución y dentro de lo que es los cargos de las Fuerzas Armadas por decantación. Y el otro es el Ministerio de Guerra. El Ministerio de Guerra es fundamental. Perón va a ser ministro de Guerra cuando empiece a subir, cuando en su ascenso, digamos, es un ministerio que es determinante si uno quiere entender el destino de la revolución. ¿Por qué? Porque se ocupa de elementos fundamentales, de formar y promocionar cuadros militares, es decir, quiénes suben y quiénes no. Tienen el mando operativo las tropas, en cierto sentido controlan la fuerza. ¿Sí? Y al ser un gobierno donde la mayor parte son militares, de dónde va a provenir obviamente buena parte los cargos políticos del ejército. Entonces el Ministerio de Guerra es un cargo fundamental. No es casualidad que, bueno, antes de ser presidente, Ramírez fue ministro de Guerra. Antes de ser presidente, Parra fue ministro de Guerra. Antes de ser presidente, Perón fue ministro de Guerra. ¿Sí? Lograr un cargo, una posición ahí, terminaba siendo casi determinante. Entonces, se gobierna generalmente en torno a este eje: presidencia, ministro de Guerra. Cuando esté Perón, el tercer eje va a ser la Secretaría de Trabajo. A ver, voy a chequear eso que dijiste. Ahí lo chequeé igual, pero pasó mal. León XIII fue el que hizo la red Cobar, si no me equivoco. Sí. ¿Se ve igual? No. Ah, está perfecto. Listo. Acá lo estoy viendo. Sí, pero el Concilio Vaticano I no toca la cuestión social. No, el segundo es después de esto. Los 60. Es cierto, ¿no? Es verdad, pero el que toca la cuestión social es el segundo. Eso me había preocupado. Igual viene de renovar, ¿no? Sí, las encíclicas, por eso. Por eso, ¿no? Claro. No, el primero toca cuestiones referidas a la fe, claro. Lo entiendo. A la infalibilidad del Papa, sí. La cuestión económica se encuentra en el Concilio, bueno, menos mal. Sí, es cierto que sí, es posterior el Concilio Vaticano II, pero bueno, como dijiste vos, las encíclicas ya estaban. Sí. La Rerum Novarum ya era una cara. O sea, ya estaba la doctrina social de la Iglesia Por eso digo, definida. Sí, me asusté cuando dijiste no, era lo primero, digo. Bien, entonces sobre esta lógica es que va a girar el gobierno. Y obviamente el GO va cada vez a adquirir cada vez mayor presencia y mayor poder. Y pronto los hombres del GO y la gente política en general, los sectores políticos, se dan cuenta que Ramírez no es un hombre de convicciones muy firmes, nunca lo fue en realidad. Era un hombre muy respetado dentro de las Fuerzas Armadas, sí, pero tampoco podemos decir que era un nacionalista fanático, ni mucho menos. De hecho, era un hombre que en sus decisiones trataba realmente de evitar el conflicto, de evitar tomar conclusiones difíciles, es decir, y volcarse hacia el GO era al principio una solución que bastante fácil y cómoda. ¿Cuál es el problema? Que en 1944 la guerra está girando hacia un lado bien específico y bien característico. La guerra ya hacia el 44, a mediados del 44 ya se sabe para dónde va. A inicio ya empieza, sobre todo, Stalingrado es el punto de eje donde ya, cuando los soviéticos frenan el avance alemán, ya se sabe que
ya es cuestión de tiempo. E inicio del 44, los grupos que estaban afuera, ¿sí? Del gobierno, incluso muchos grupos militares liberales empiezan a ejercer una influencia muy importante sobre Ramírez y empieza a haber una propaganda muy importante que se empieza a vincular al gobierno con el nazismo. La política donde se ve al gobierno revolucionario como un gobierno, sino nazi, sino de simpatía con el eje, se hace mucho más profunda y empieza a haber denuncias por todos lados. Denuncia ante casos particulares, denuncia de que hay una red de injerencia nazi que involucra a distintos actores políticos menores, o en el caso de algunos cónsules argentinos que responden a la autoridad de la CSS, por ejemplo. Empieza a haber distintas acusaciones y una propaganda muy importante de distintos grupos de influencia de interés que van a terminar haciendo que Ramírez tome la decisión de declararle la guerra al eje. Va a ser lo último que hace Ramírez. Cuando la noticia se hace eco en el exterior del ejército, obviamente el grupo de oficiales unidos, ya que termina siendo el grupo más importante dentro del ejército, le agradece los servicios prestados y coloca al personaje, digamos, más importante que en ese momento tenía la revolución, que es el Nilo Farmer. Es un capítulo más que he decidido abordarlo más para otra clase. Pero en esta época ya el grupo político del ejército que gira en torno al tándem Farrell-Perón es el segundo de Farrell, Farrell lo va a tomar casi como un alumno, podemos llamarlo así. Ya es el grupo que va a imponer, digamos, los diversos cargos y las principales decisiones. Y hay una idea muy clara de que el gobierno hasta el final va a mantener su neutralidad en el conflicto bélico. ¿Sí? Recién lo va a hacer cuando la guerra esté a punto de finalizar. Pero la neutralidad va a ser una condición sine qua non para este gobierno. ¿Sí? De hecho, la neutralidad se va a mantener hasta finales, hasta 2 meses antes del final del conflicto bélico. Bien, pero ya a partir de enero del 40, perdón, de febrero del 40, hay unas prácticas generales y específicas también. Recordemos que al mismo tiempo, yo les digo por eso, esto no es cronológico, al mismo tiempo que se van desarrollando estas luchas dentro del gobierno o las distintas disidencias dentro del sector interno, Perón ya crea la Secretaría del Trabajo y empieza a vincularse con algunos sindicalistas y empieza a tejer una red de alianzas dentro del grupo de oficiales unidos que le van a permitir, y dentro del ejército general, que le van a permitir ascender, pero eso se da en paralelo con todo esto. Por eso vamos a ir y volver. Pero lo importante es que entendamos esto, que la revolución, como pueden ver, va asumiendo un rol que no tendría por qué haber sido así, que podía haber sido así, pero podía haber sido de otra manera, y que la revolución del 43, y esto quiero que lo entiendan, no estaba predeterminado, ni tenía un plan prefijado, ni tenía un líder ya, es decir, un líder definido. Todo eso se fue resolviendo a medida que la situación fue decantando hacia esos lugares. Fueron distintos grupos que lucharon por imponer sus posiciones, una lucha obviamente, hubieron luchas personales, hubieron luchas doctrinarias, hubieron luchas políticas, es decir, la distinta competencia política abarcó distintos elementos o distintas características de separación, pero fue producto de una serie de acciones separadas y en conjunto que terminaron poniendo al grupo de oficiales unidos, primero como rector de la política y después al grupo dentro de esa logia, el grupo de Farrell, como líder indiscutido de la revolución y del gobierno. Esas son, digamos, las características principales de esta etapa y que caracterizaron, digamos, desde el punto de vista político las decisiones de un gobierno que tiene que gobernar dentro de
una lógica cambiante donde la cuestión internacional a veces impera sobre la política interna, es decir, sobre la política interna que tiene que responder ante los cambios que se dan en plena guerra. Perón hablaba siempre de la importancia de la política internacional y bueno, la política internacional claramente marcó los designios de este gobierno. Y el gobierno muchas veces le costó mucho, sobre todo gobernar a partir del 44 no fue nada fácil, porque el gobierno de Farrell significó gobernar con el mundo en contra. ¿Sí? Muy pocos gobiernos que a mediados, pasando del 44 y durante todo el 45, se pudieron mantener firmes, porque la lógica internacional te llevaba puesto. ¿Sí? Alemania ya estaba completamente sola hacia el 45, y sin embargo la neutralidad se mantuvo y el gobierno se mantuvo. Y la revolución se mantuvo. ¿Por qué se pudo mantener la revolución? Principalmente, bueno, vamos a ver después porque hay una política de diversos aspectos que logró satisfacer a una determinada cantidad o variedad de grupos sociales que le permitió sostenerse y lograr un apoyo, digamos, bastante importante. Pero realmente encabezar un gobierno en este periodo no era nada fácil. Más porque Estados Unidos ya empezaba a mostrar su intención de imponer sanciones. Sanciones a los países que no se unieran o no rompieran relaciones con el eje, y lo va a hacer con las Argentinas, que iba a tener que hacerse cargo de o asumir esas sanciones económicas impuestas por el gobierno de Estados Unidos y mantener la neutralidad cuando cada vez la situación es más difícil y cuando la oposición política adquiere cada vez más poder. Cuando los sectores aliados vayan recuperando territorio perdido, cuando se libere Francia de la ocupación nazi, los sectores opositores en la Argentina van a adquirir un rol y un poder mucho mayor. Y van además a tener un vínculo mucho más directo con los sectores de la Embajada de Estados Unidos. La actuación del ministro, después de Braden, va a ser característico de este proceso, de un mundo que es desfavorable frente a Estados Unidos, que presiona cada vez más y que tiene influencia muy importante dentro de lo que es la sociedad y los sectores políticos, de la prensa y de interés, de un gobierno que se encuentra aislado dentro de lo que es el mundo internacional y que cada vez tiene mayor oposición política y parece que está aislado políticamente, pero no lo va a estar. ¿Por qué no lo va a estar? Bueno, por su acción en los sindicatos y por lo que va a demostrar después las elecciones para presidente, digamos, a partir de 1946. Bueno, no sé si alguien tiene cosas aparte para preguntas, comentarios. Como hicimos la parte anterior, sí. Voy a pasar. Perfecto. No. No, igual creo que si hablo así fuerte me escuchan todos. Sí, yo te quería preguntar, hace un rato habías dicho que el ejército, en ese comunicado que habías puesto, se entendía como la representación más fidedigna del pueblo. ¿Eso era una representación que existía o era una narrativa del ejército en ese momento? No, por supuesto que el ejército en esta época, vamos a separar, tiene un prestigio que no tiene hoy en día. ¿Sí? Para muchos sectores ingresar al ejército era importante, de hecho, un poco lo estoy mostrando, el ejército en cierto sentido, desde lo que es el nivel social, era selectivo. No es casualidad que los sectores más altos, que la élite del ejército estuviera formada no por sectores sociales ascendentes o sectores populares, no. ¿Sí? Recién había habido un avance, sí, por ejemplo en el GOU o en los sectores intermedios había hijos de inmigrantes. Parece algo gracioso, pero en esa época era un avance. ¿Sí? El ejército mostraba cierta selectividad. Para muchos sectores populares, para pertenecer a los sectores del ejército, era importante, tengamos en cuenta que hay servicio militar obligatorio, y que es importante, y que el ejército tiene un prestigio, digamos, visible o no visible en los sectores populares. Ahora,
eso hay que tomarlo como cierto, porque también hay que tomarlo como cierto que este es un concepto militar. Son los militares los que se definen a sí mismos de esa manera. Podía haber en los sectores populares un respeto hacia el ejército por su disciplina, por su misión, o por su estilo de vida, pero obviamente es el ejército desde su rol específico el quien se define como el elemento, el depositario de los intereses nacionales, porque el ejército es el que no participa en la política. Tengamos ese concepto. El ejército en ese sentido es el único que no está manchado. ¿Sí? No gana ni pierde elecciones y pelea por los intereses nacionales. Nadie va a decir mucho menos en esta época que el ejército es un error, o que está mal tener ejército, o que no. ¿Sí? En ese sentido, si bien hay grupos intelectuales, como los hay siempre, que se definen como antimilitares, ¿sí?, la importancia del ejército en esta época no se discute. Y las palabras del ejército en general son tomadas muy en cuenta. Hay sectores que lo respetan y los quieren ver alejado del poder. Lo cierto es que si el ejército triunfó, en cierta manera, porque el triunfo del Perón fue en cierta manera un triunfo del ejército y un triunfo que los militares hicieron propios, fue más que por una cuestión de depositaria de valores que pudo haber afectado, fue por una política social definida y con un impacto, digamos, inigualable. En ese sentido, tiene mucho de discurso del ejército, sin duda. Más allá de que pudiera ser cierto, ¿no?, en casos particulares, o no negar la influencia o la importancia que se le daba a los militares en esta época. Se le daba mucha importancia. Y después del 43, ¿se engrosaron las filas del ejército? ¿Se hubo como algo en la población de querer tomar más participación en el ejército? Incluso aumentó el reclutamiento para el servicio militar, que tengo entendido que hasta los 30 no era muy alto, porque no todos reunían las condiciones para poder entrar. ¿Eso sucedió después del 42, bueno, después del 45? Hay factores que, me viene bien esa pregunta, porque lo iba a decir más cuando viene el accionar de Perón, o las políticas de Perón en lugares particulares. Para que se den la política militar, uno puede decir, sí, son militares, sí y no, es decir, tiene que ver el hecho de que sean militares los que gobiernan, pero el gasto militar aumenta notablemente. Para que se den una idea, en 1944 el presupuesto militar es casi el 40% del PBI. O sea, el gasto militar es muy alto. Obviamente estamos en guerra, las situaciones son distintas, pero sí el ejército se vuelve más abierto. Es decir, y el ejército empieza a volverse más abierto con lo que es la suboficialidad. ¿Sí? Los suboficiales empiezan a tener una relevancia, y además hay otro elemento más importante. Hay algo que mejora en el ejército, como mejora en todos los sectores de la sociedad: los salarios. Es un dato que no puede dejarse de lado, digamos. Los salarios del ejército, la recomposición salarial, el aumento de lo que es en equipaje, en armamento, genera así una mayor adhesión genera así que el ejército incorpore filas, no de una manera muy importante, digamos, pero sí el aumento del presupuesto y la posibilidad de ascender dentro del límite, por supuesto. No pasa que una persona de origen popular se transforme en general, no, eso no pasa. Y nunca pasó y posiblemente nunca pase. O si pasa por una cuestión contingencial, pero en eso el ejército todavía, porque la sociedad es elitista en esta época. Sí. Ustedes dirán, ¿es elitista ahora? Sí, bueno, pero en esta época más. Sí. Entonces, obviamente que se les permite a muchos sectores de las clases medias llegar a niveles importantes de la oficialidad, pero bueno, los lugares más altos todavía en general están reservados más en esta época para otro tipo de personas. Yo recuerdo que en los años 60 que el ferrocarril San Martín llevaba oficiales a Palermo hasta el colegio militar, y que eran todos rubios. Y en Urquiza, que lo llevaba al colegio, a la Lemos, que eran suboficiales, eran todos morochos. Bueno, sí. Tiene sentido porque
digamos, los militares en ese sentido, y más, bueno, vos lo mencionas bien, el tema de reproducen obviamente ciertas cuestiones sociales y que en el ejército estaban más que presentes. O sea, en aquella época decían que esa era la universidad para presidente. Bueno, si uno tiene en cuenta los pronunciamientos militares, sí. Lo cierto es que si uno analiza lo que fue este movimiento, es la primera vez que el ejército asume un rol preponderante en la política. Después lo mantuvo por desgracia, digamos, si no ves lo que fueron los acontecimientos posteriores o las intervenciones posteriores. Digamos, del siglo XX de la Argentina sigue el siglo del ejército, pero la importancia que tiene esta revolución es mostrar al ejército asumiendo un rol que hubiera sido ideal que por ahí no asumiera, o que o no, es difícil, cada uno tomará su posición en base a eso, pero el ejército es el que dio a Juan Domingo Perón. Eso lo tenemos que entender En el 43, a partir del 43, ¿se formaron otros cuadros políticos dentro del ejército que perduraron, ¿tú ves? Sucede lo siguiente, la próxima intervención militar, saben ustedes, es en el 55. Y quienes mantienen el gobierno en esa época, que son Aramburu y Rojas, son hombres que no son... El ejército en realidad no forma demasiado... Recién a partir del 60 podemos decir que hay cuadros civiles, militares, que intervinieron en el gobierno, pero que tienen cargo... Saben ustedes quién es Mariano Grondona, ¿no? Sí. Bueno, es un hombre forjado dentro de lo que es o que tuvo mucha injerencia dentro de lo que es el grupo azul del ejército, y quien tuvo bastante injerencia dentro de lo que fue el movimiento del 66, la Revolución Argentina. Hay grupos, pero después hay militares que se van a la política, les va a ir muy mal. Aramburu va a crear su propio partido político, que es Udelpa, no va a sumar muchos votos. Bueno, y su final ya todos lo sabemos. El ejército, digamos, las intervenciones políticas del ejército van a ser propias de las intervenciones militares en la escena política, del golpe de Estado. Salvo casos particulares, no va a haber gente, uno puede hablar del caso de Alzogaray, sí, hasta cierto punto, que era un hombre bien visto por el ejército, que fue el primer ministro de Economía antes de Álvaro Alzogaray, no existía el cargo, había ministro de Hacienda, que sí iba a tener un vínculo importante con lo que es el ejército. Fue el ingeniero, de hecho, no existía la carrera de Economía tampoco en esa época. Sí, puedo decir que es un hombre que sale de los cuadros militares hasta cierto punto, pero después no, muy poco. Sí, el ejército no ha dado cuadros que después hayan tenido importancia en la política. El que lo intentó, digamos, con mayor interés fue Aramburu, y bueno, no fue un caso demasiado exitoso, y si además uno tiene en cuenta que el próximo golpe fue el del 66, bueno. Claramente dentro del mismo ejército, quien pudiera dar cuadro político, que es la rama nacionalista, es el mismo ejército el que se encarga de extinguirla. Pues justamente sacó a Perón, que fue, ya sabemos todo lo que fue. Que de ahí en más no hay otro surgimiento, como decías vos. No, definitivamente con el paso del tiempo los sectores del ejército, viéndolo así, tuvieron un rol, y aparte tuvieron un rol cada vez menor. La que gana cada vez más influencia es la Armada. Claro. Y la Armada ya la conocen. Sí, sí. ¿Por qué hay una cosa ahí tan marcada, no podría ser antiperonista en la Armada? Bueno, la Armada siempre fue característicamente liberal, esa siempre lo fue. En ese sentido tiene una lógica. Tengamos en cuenta que también Perón, como yo les dije, la revolución de junio, la Armada la mantuvo un poco al margen, y por cuestiones ideológicas, o sea que había cuestiones preexistentes. Yo un poco lo digo, los cargos militares, el 45% los tiene el ejército. Sí. La Armada tiene un rol muy bajo,
Y obviamente cuando gobernaba Perón, los sectores de la Armada estaban mudos, ¿sí? Se mantenían o se definían como fieles al gobierno, no hubo pronunciamientos hasta el 52 y después hasta el 55. Pero hay algo difícil de explicar de la génesis de por qué la Armada opera de una manera. Y, por ejemplo, el caso de la Fuerza Aérea tiende a ser más nacionalista, pero también es muy elitista en ese sentido. Pero lo de la Armada es un caso particular. El nacionalismo se mantuvo dentro del ejército. Hasta el 66, por ejemplo, el grupo de Onganía, el grupo azul, era un grupo nacionalista. Bueno, después cuando llegó al gobierno, acá vieron que es fácil pasar de un bando al otro, por lo menos cambiar ciertas actitudes. Pero sí es cierto que a partir del 60, sí, podemos decir, a finales de los 60 el nacionalismo en el ejército queda diluido. Sí. También puede ser que la Armada nace a imagen y semejanza del Reino Unido, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la Armada siempre estuvo vinculada desde el mismo uniforme que portan, es un cálculo de la Marina del Reino Unido, entonces también ahí hay ya un componente importante de la propia génesis de la institución. Sí, eso es un elemento también, no lo había pensado. Si uno tiene en cuenta que el ejército sigue más el modelo prusiano, que tiende más a ser menos liberal, si lo decimos así, antiliberal, sí, podemos verlo de esa manera. De todas formas, Teixeira, que fue el vicepresidente electo, fue de la Marina, por ejemplo, fue vicepresidente de Perón. Sí, de hecho, les cuento otra cosa. A ver, Perón tuvo ministros de la sociedad rural, tuvo gente de la sociedad, no significaba mucho. No, pero digo que también hubo ahí. Sí, es decir, no puedo poner toda la Armada, la liga en toda la Armada, ¿no? De hecho, había en la Armada gente nacionalista, pero claramente siempre la Armada fueron minoría. Que hay una contradicción dentro de la Armada, porque el padre de la Armada es el almirante Brown y es de origen irlandés. Y Irlanda y Inglaterra nunca se llevaron muy bien. Sin embargo, hay una contradicción ahí dentro. Y Perón hace un gesto igual hacia la Armada al crear el liceo en el 46. Es cierto, es decir, es verdad lo que decís. Supongo que hay algo propio que lo llevan, o sea, Perón tuvo gestos de aproximación a todo el ejército, digamos. No se puede decir que el asunto es que en la Armada ya había elementos constitutivos que lo hacían, digamos, de mantener una postura muy clara. Es decir, bueno, dentro de lo que es el golpe del 55, el hombre más antiperonista es el hombre de la Armada. Y el hombre que realmente toma la decisión, no pretende culpar a nadie. Los fusilamientos del 56 son obra del ejército, pero quien realmente se hizo cargo de la decisión fue la Armada, fue Rojas, el que presionó a Aramburu para fusilar. Sí. Aramburu hubiera sin Rojas no lo sé, tal vez no, pero la decisión principalmente es de Rojas. Y en muchas de las medidas antiperonistas posteriores, antiperonistas casi no, de eliminar el peronismo, nacen de la Armada. Hay un tema, digamos, y es paradójico, porque la Armada en general no ha tenido tanta intervención dentro de lo que... Bueno, Argentina no ha tenido demasiadas guerras tampoco, digamos, muy pocas. Pero bueno, en la Armada siempre ha surgido un elemento que es muy difícil de hallar, digamos, una explicación más allá de algunos indicios, como bien dijeron ustedes, es decir, uno puede decir la influencia británica, los fundadores, sí, pero es difícil a veces encontrar una característica, digamos, particular, digamos, porque el ejército también era elitista, ¿sí? Desde su surgimiento y desde su desarrollo en la década del 30. ¿Sí? Pero me parece que la Armada, el componente elitista era más todavía. Sí, por supuesto. Porque no cualquiera entraba. Es decir, la Armada siempre fue más difícil entrar que en el ejército, no hay duda. Porque la Armada en sí es otra cosa, el ejército, digamos, es lo que implica pertenecer a la Armada.
pero bueno, es difícil a veces. A mí lo puedo tomar como elementos que colaboran, pero que la Armada haya mantenido una actitud siempre constante o por lo menos mayoritaria dentro de su desarrollo, es un elemento también a tener en cuenta y a tratar de no encontrar una solución única o por lo menos saber que hay muchas cosas que no sabemos. Bien, ¿alguno? Sí. Pregunte por favor. Bueno, yo me iba a preguntar si la revolución del 43 se diferencia a un golpe, o sea, si podemos tomar como elemento de diferenciarlo de un golpe por los intereses que representaba, o sea, representaba el nacionalismo y volver a representar los intereses también de los sectores sociales como los trabajadores, los sindicatos, la industria nacional, y pretendía desligarse de los intereses de los que en ese momento querían repartirse el mundo, que eran los soviéticos, los marxistas, y Estados Unidos, que eran los liberales conservadores, y desligarse de eso para poder generar la industria nacional y los intereses de esos sectores, nacionales como los sindicatos, por ejemplo, los trabajadores del campo. Bien, ustedes han escuchado un par de veces, yo siempre, tanto que nos han enseñado, nos han explicado tantas veces, dije golpe, pero en realidad la palabra tampoco es un problema. Es decir, usar el concepto de, obviamente hoy está, el problema es el significado que se le dan a las cosas, o el significado social que tiene. Entendemos como golpe como interrupción de un sistema político, podemos decir claramente lo fue. Ahora, la palabra en sí nos muestra eso, que es una interrupción a un sistema o a determinadas prácticas institucionales. Sí, prácticas institucionales, como dijimos, eran nefastas, o no eran reales en el sentido de que no representaban ese mismo sistema. Ahora, ¿qué es una revolución? Bueno, creo que también conviene meternos desde ese punto de vista. La revolución propone cambios, digamos, cambios estructurales en diversos aspectos de la sociedad. Pueden ser en algunos, pueden ser en todos. Un marxista dirá que son cambios que se dan a nivel económico y que después la política, la cultura, todo eso sigue a los cambios de la economía. Bueno, pero las revoluciones políticas existen y son autónomas muchas veces de la economía. Esta no es una revolución económica. Es decir, el modelo económico ya hay una continuidad en el modelo económico. Sí, es una revolución social desde arriba, claramente. Obviamente que se habla de golpe de Estado como para querer, en sentido despectivo, para querer compararlo con lo que fue el 30 o lo que fue el 76, y no tienen, o el 66, pero no tienen nada que ver. ¿No? Vos un poco lo señalaste. Es decir, y creo que un poco, porque es un golpe que pretende ir hacia la revolución, hacia un cambio, y un cambio donde quienes ganan, no es muy discutible quiénes son los que ganan a terminar esa revolución. ¿Por qué no es discutible? Lo dicen las elecciones a presidente que se dan al final del 45. ¿De dónde provino el voto europeo? Bueno, los sectores populares. Creció, obviamente, fue una política nacionalista, sí, claramente. En eso se diferencia de otros golpes, claro, sí, por supuesto. Los otros golpes tienen otra naturaleza. Los gobiernos recibidos son más conservadores en el sentido de que no buscan cambio. ¿Qué es lo que buscan? Volver hacia atrás. En muchos casos, relegar las conquistas que se habían logrado en nombre de los trabajadores, o ir para atrás en cuanto al poder que habían logrado los trabajadores en la esfera pública. Entonces yo lo analizaría más por el concepto de revolución o no revolución, o de qué significó. Digamos, llámenlo golpe, ¿no? Entiendan que si bien es una cuestión del significado que le dan las personas o los políticos, lo importante es en nombre de qué se realizó el movimiento y qué intereses representó. Porque después lo otro es chiquito, un poco. Guillermo en la clase anterior, cuando hizo la introducción, dijo, bueno, esto nos plantea también la idea de que si es un gobierno que no nació de la democracia.
y planteó la idea de, bueno, si nos hace pensar sobre si la democracia nos puede, o sí nos va a garantizar determinado estilo de vida, determinados derechos, o que nuestros intereses como nación estén representados. Y sí nos plantea ese dilema, nos guste o no. Que va a dar lugar a distintas posiciones, pero que muchas veces la legitimidad de origen es fundamental, es importante, pero la legitimidad a la hora de gobernar a veces es más importante. ¿Sí? ¿Qué es lo que lo hace legítimo a un gobierno? Entendamos esto. ¿Cómo gobierna? ¿Para quién gobierna? ¿Sí? Más allá de si llega al poder o si cumple con las prácticas institucionales. O con determinadas prácticas institucionales, vamos a ver después que este no es un gobierno que no desarrolla instituciones, no, hay un montón de decretos y de leyes que se desarrollan, obviamente no siguen la lógica liberal, pero hay una serie de normativas que se tienen que cumplir. Entonces eso también creo que la idea de este seminario es plantear ese debate. Bien, sí, a estos militares no los votó nadie, ¿no es cierto? Después sí los votaron. Ahora, no los votó nadie. Ahora, pensemos en las medidas que se toman. Pensemos en cómo vivían los sectores mayoritarios del país, antes y después. Pensemos en cuando, 2 años después que se produjo la revolución, cómo votaron esos sectores. ¿Quién ganó la elección? Sí. Dentro de la lógica democrática y de las elecciones, recordemos que las elecciones del 45, bueno, para el presidente del 46, son las primeras elecciones desde hace 26 años que no se votaba en serio. Y la primera vez que se votó en serio ganó Perón. Sí, porque el voto en la década del 30 y el inicio de los 40 vimos cómo era. Entonces está en contra de las instituciones que no había, que no existían, donde el pueblo no se sentía representado, ni mucho menos por los sectores dirigentes. Nadie salió a defender el gobierno que desapareció en el 43. Ahora, ¿qué hicieron los sectores populares después del 55? En buena parte, ¿se cruzaron de brazos? Bueno, son elementos de análisis que son determinantes a la hora de establecer el carácter. Cuando ustedes lo quieran apurar diciéndole fue un golpe, bueno, sí, les gusta esa palabra, pero analicemos la naturaleza de los gobiernos. Y analicemos que también este es el nacimiento del peronismo, porque muchas de las medidas que vamos a ver, que estamos viendo, son medidas que después Perón va a profundizar. Y que va a mantener. Una preguntita, para llegar a ese resultado de las elecciones del 46, ¿no? Acaba de decir, bueno, finalmente como que termina funcionando, ¿no? Desde cuando se produce la revolución del 43 y plantean todas estas reformas, ¿hay también algún saneamiento para la cuestión electoral, impulso de la participación de la gente para que después realmente... ¿Vos te referís dentro del gobierno? Sí, o dentro de estas medidas, digamos. No hay medidas electorales porque no se piensa en elecciones. Sí es fundamental que las elecciones para presidentes se permite, o sea, son elecciones limpias, totalmente limpias, y que no hacía falta leyes electorales. Es decir, la ley electoral era la ley Peña, después se va a ampliar con el voto femenino, y la ley funcionaba de manera perfecta. El problema es la práctica que se hacía. Yo puedo garantizar la mejor elección, sí, pero cuando termina la elección yo me quedo con la urna, ustedes pueden votar perfecto. Sí. Es como un poco adelantarme, pero tiene que ver con lo que decía, que yo pienso, comparado a cómo estaba el panorama, porque tenías a Vargas en Brasil, tenías a Ibáñez en Chile, casualmente, digamos, esos regímenes que eran, digamos, de corte no democrático, sí, terminan cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que ahí hay una clara hegemonía de Estados Unidos definiendo, bueno, este es mi bloque, van a seguir mi lógica,
Entonces, sé que tiene que ver con el final, pero tiene que ver con esto. Supongo que es las elecciones se dan medio apuradas por una cuestión más de entrar dentro de esa lógica. Sí, obviamente que hay una presión muy grande, pero también en las elecciones yo pienso que el gobierno militar duró lo que tenía que durar. Es decir, porque después no había, después de lo que sucede, el encarcelamiento de Perón, el hospital militar, después de tantos insultos de ambos lados, de tantos agravios, de tantas autopercepciones de ambos grupos, que ambos sentían ser los representantes del pueblo, la mejor manera de resolverlo era por elecciones, la única manera de resolverlo era por elecciones. El gobierno militar ya estaba en una época, ya había atravesado, estaba muy erosionado el gobierno de Farrell también, y aparte la semilla ya estaba puesta, en ese sentido, las medidas ya estaban establecidas, y creo que la verdad electoral iba a dar una legitimidad al ganador que así fue. ¿Sí? Se podía decir cualquier barbaridad del gobierno militar por cómo había llegado al poder. Ahora de Perón no se podía decir mucho. Más les digo otra cosa, cuando Perón durante su gobierno se va a cansar de ganar elecciones, no va a perder ninguna. Nunca, saben que Perón a nivel nacional sí podía, saben que Corrientes, el peronismo siempre tuvo esa piedra en el zapato, pero después cuando en términos, si nos analizamos el nivel macro, todas las elecciones nacionales, la supremacía del peronismo es abrumante, es tremenda. Véanlas todas. Les cuento algo, 1954, quiero decir, un año antes del golpe, muere el vicepresidente de Perón, que era un viejo radical. Fue el vicepresidente durante todos los mandatos de Perón. En las dos fórmulas era Perón-Quijano. Quijano muere en el 54. En realidad la ley no estipulaba mucho sobre qué pasaba así. ¿Y qué hace Perón? Medio también como una demostración de poder y para reírse un poco, digamos, de los demás grupos, llama a elecciones para vicepresidente. Sí, elecciones para vicepresidente. Perón le puso un candidato totalmente diminuto. El radicalismo puso lo mejor que tenía. El radicalismo era constituía el liderazgo de la oposición, que era el Crisólogo Larralde, que era un político muy destacado, muy interesante que tenía el país. Bueno, la superioridad fue más del 50% de los votos. Entonces, cada vez que había que pronunciarse electoralmente, y mientras más avanzamos, y el golpe, la razón del golpe también tenemos que ver clara. Los dos golpes son distintos, aparte si queremos tomar la lógica. Uno es, digamos, un golpe o un levantamiento contra una clase política que, o sea, si hubiera habido elecciones no hubiera habido una revolución del 43. Lo reduzco en esa lógica. De haber habido un sistema institucional que funcionase, no hubiera habido revolución del 43. En cambio, la revolución del 40-55 se da en una etapa donde se votaba hasta por los codos. Entonces, ahí ya el carácter de los movimientos son muy distintos. Es decir, ¿en qué se diferencia de los demás levantamientos? Este es un levantamiento que los demás levantamientos son contra líderes populares, menos este. Si uno toma el caso, por ejemplo, o sacando lo que son las intervenciones del 66 o del 62, que es una democracia a medias, porque saben que había un partido que estaba proscripto y un líder que no podía volver al país, pero son contra gobiernos populares. El 76 es contra un gobierno popular, el del 30 es contra un gobierno popular, 55. Este es el único que no va contra un gobierno y que no tiene, digamos, y que no atenta contra la legitimidad política en sí, porque el gobernante no había sido elegido de una manera real o de una manera verdadera en el caso de Castillo. Entonces, no hay mucho para argumentar desde el punto de vista institucional, que es donde se trata de argumentar para
destruir este movimiento. Violó las instituciones, o sea estaban violadas de hace rato. Sí, lo que hizo en muchos aspectos fue sincerar una situación de una clase política que no representaba a nadie, que eran representantes que no representaban, parafraseando algo. Sí. Esta logia en algún momento tenía proyectada realizar un proceso y luego entregarlo en elecciones nuevamente, o las elecciones después del 17 de octubre fueron espontáneas. No. La logia desaparece con la caída de Ramírez, se autodisuelve. Porque ya en la logia empiezan los conflictos, además. La logia empieza un poco a resquebrajarse. Empieza un poco a resquebrajarse. Perón ya empieza, por ejemplo, el liderazgo de Perón y de Farrell empieza a generar enemistades en otros miembros de la logia, por cuestiones ideológicas, pero también por cuestiones personales. Son personas y luchan por el poder. Sí. No es muy distinto, digamos, a lo que sucede en otros lugares del mundo. Siempre se plantea, por ejemplo, lo traigo a colación, porque también se habla mucho de ese conflicto entre Lenin y Stalin. Si alguno cree que ese conflicto fue ideológico, está bien, que se lo crea y que sea feliz. Y Papá Noel son sus padres. Es decir, no había mucho más conflictos personales. Y los conflictos personales están. Y que después se tienen de carácter ideológico para justificarlos, pero hay un conflicto de poder muy grande. ¿Cuándo se da la lógica de la elección? Con el 17 de octubre. Si bien ya se sabía que es porque el gobierno atravesaba un desgaste muy grande, el 17 de octubre le da la posibilidad, y muchos militares, sobre todo los militares, incluso los militares que no querían a Perón, lo preferían a Perón a todos los sectores políticos de la Unión Democrática, para que entiendan, se dan cuenta que las elecciones se podían ganar, y que el gobierno, y que los mismos militares favorecieron la candidatura de Perón, los mismos militares que lo habían puesto preso. Se dieron cuenta que el gobierno de Perón era mucho mejor salida que aquellos que venían destruyendo y destrozando y pidiendo el fin del gobierno militar. Entonces, si bien las elecciones ya venían madurando, la llamada elecciones venían madurando, el 17 de octubre es la muestra definitiva donde ya los militares entienden que las elecciones son, digamos, impostergables. Y además, ustedes un poco lo dijeron, no se podía mantener un gobierno no electoral después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es muy difícil. Entonces, la presión internacional era muy grande. De hecho, saben ustedes que el gobierno termina declarando la guerra al eje por una cuestión de que era quedar muy mal no hacerlo. O sea, más allá de cuestiones de principios, primero está el país. Y no hacer eso hubiera sido grave. Si bien Estados Unidos lo hizo pagar siempre eso. Sí. Estados Unidos siempre dificultó mucho la inserción de la Argentina de posguerra. Pero bueno, sí, la salida democrática. Si en el GOU no había un proyecto, se iba actuando sobre la marcha, no se pensaba mucho en la cuestión electoral. No significa que plantearan un gobierno militar de 40 años, ni mucho menos, no. Pero en la solución electoral para un momento determinado no era, sobre todo para un país donde lo que reina es la incertidumbre y que no se sabe para dónde va a salir la cuestión. Por un lado, las vaivenes internacionales van marcando la agenda constantemente y son vaivenes, como no sé. En el 41 el mundo parecía que íbamos para un lado y en el 44 fue para el otro. ¿Quién podía vaticinarlo? Entonces, mucho menos pensar o planificar si iba a haber una solución electoral, no, determinada era imposible. Yo tengo una pregunta, pero pienso que capaz que es medio tonta, porque creo que esta institución en general siempre se posicionó casi siempre de forma uniforme, pero, y no sé si no lo lograron, capaz que al comienzo yo no estaba, en términos
de la iglesia. ¿Cómo reacciona, digamos, al golpe? Uy, ¿sabes cómo me hizo asustar este muchacho? Pensé que le había errado lo del concilio. No, lo aclaro también, que hacen todos. El primer concilio vaticano que toca el tema social es el concilio Vaticano II. No el primero. El primero define cuestiones de fe, cuestiones religiosas, pero es como había dicho yo, el concilio Vaticano II, el que toma cuestiones, el que aborda verdaderamente la cuestión social. Por más que ya había tenido antecedentes con las encíclicas de los papas. No, la iglesia no toma una cuestión, no toma una medida de oportunismo en este caso, para nada. Es decir, la iglesia no es que la iglesia nunca vive en un reposo en la Argentina. Eso es algo, por más que parezca, puede parecer por momentos, pero no. En la iglesia está constantemente mirando qué es lo que... Obviamente que en algunos momentos adquiere un protagonismo que en otra parte es más reticente a adquirir. Pero en la iglesia la cuestión política en el siglo XX está más que presente. Y ya, al igual que el ejército, a partir de la década del 30 la iglesia es nacionalista, en su mayor parte. ¿Sí? El nacionalismo católico, es un nacionalismo católico ya. Tiene un rol fundamental, no es casualidad que el gobierno haya dictado la enseñanza religiosa. ¿Sí? Hay una alianza entre nacionalismo y catolicismo que se va desarrollando en la década del 30 y que va a tener un rol cada vez más importante. Que no es uniforme, por supuesto. Es decir, hay sectores de la iglesia que son nacionalistas, pero son más elitistas, digámoslo así. Y hay otros que son más, que tienden, miran preocupación a la cuestión de las masas. Recordemos una cosa, y lo vemos hoy. Los sectores de la iglesia pueden recibir su dinero de las élites, pero las iglesias funcionan por los sectores populares. Y siempre ha sido así. Una iglesia sin sectores populares no funciona, por más aportes que reciban. Es decir, cuando la iglesia, a lo largo de la historia, ha perdido todo el poder que contenía, cuando perdió el favor de los sectores populares y los sectores intermedios. La poderosa iglesia feudal, que gozaba de privilegios a más no poder, que tenía casi el poder que lo del Papa tenía el poder de los reyes, funcionaba por la adhesión popular que tenía, por la cantidad de gente que nucleaba, por el carácter religioso de la población. No nos confundamos con el otro aspecto. Ninguna institución, más este tipo de instituciones que tienen un perfil y un objetivo, si no tienen arraigo popular, o si no piensan en lo que es las manifestaciones populares, no pueden tener que existir, no pueden desarrollarse. Es decir, la iglesia tenía una posición muy clara. Después el conflicto con Perón no va a ser una cuestión ideológica, va a ser una cuestión de poder. Así que Perón se arrepiente igual un poco después cuando se da cuenta que por ahí llevó una pelea que no debió llevar, le costó mucho a Perón, lo saben ustedes bien, pelearse con la iglesia. Pero esa disputa no fue ideológica, al contrario, Perón cuando, un poco yo lo decía, cuando desde su labor en la Secretaría de Trabajo y Previsión, en cada leyes hay una cita de las encíclicas. ¿Sí? Perón cita constantemente lo que es la doctrina social de la iglesia, entendiendo que las medidas en favor de los sectores populares parten de un elemento religioso, o de una posición religiosa, o de una visión del mundo donde el ser humano es visto de una manera y la sociedad es vista de una manera. Donde, como dijimos, la comunidad está antes que el individuo. No lo anula, pero está antes. Y el peronismo se lo ha entendido, es decir, la idea de que la felicidad individual no existe si no es colectiva, si no está dentro de un... Y en ese aspecto la iglesia, que primordiaba lo social, o por lo menos la comunidad por sobre lo individual, no podía, digamos, en muchos sectores aplaudir, digamos. Bueno, viene bien, y lo señalo, antes de la elección, saben que las elecciones para presidenciales, cuando termina la revolución, es Perón, con las fuerzas sindicales, una parte de la UCR minúscula que se había ido, contra todo lo demás, la famosa Unión Democrática, que en realidad ya se había forjado antes como representación de los frentes populares antifascistas, pero que la elección
digamos, Renarse, ¿a quién agrupaba? Radicales, comunistas, conservadores, socialistas, era un reenjambre de difícil explicación contra Perón, contra todos así, en ese aspecto. Y la Iglesia hace público, digamos, no de manera oficial, pero sí un mensaje a los fieles, diciéndole no voten a partidos que tengan una posición antieclesiástica o que estén a favor de la separación de la Iglesia y del Estado. ¿Qué está diciendo la Iglesia ahí? Voten a Perón. No voten a la Unión Democrática, bueno, no había otro. ¿Estamos? Sí, si no queda... ¿No hay más preguntas, compañeros?